Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Química Básica, la clase del teacher. Yo soy Alvin Vázquez Xavier y voy a estar trabajando con ustedes durante el día de hoy la segunda parte de la unidad número 2 de nuestro programa de estudios titulada La estructura de la materia. Hoy estaremos trabajando fundamentalmente el tema de la configuración electrónica. Antes de dar inicio a nuestra clase del día de hoy, pues quiero pedirles disculpas por adelantado por estar atravesando en este momento por un episodio disfónico que me hace toser con cierta frecuencia. Haré mi mejor esfuerzo por mantener estas molestias al mínimo, pero desde ya les pido disculpas por las molestias que mi tos persistente pues pueda causarles. Sin más preámbulos, pues demos inicio a la clase de hoy. En esta primera diapositiva ustedes pueden ver los temas que vamos a estar tratando. En una parte fundamental o un concepto fundamental en el tema de la configuración electrónica es el concepto del número cuántico. Vamos a tratar de definir ese concepto. En primer lugar, puedo desde ya decirles que vamos a trabajar sobre 4 valores denominados números cuánticos, el primero de los cuales se denomina el número cuántico principal, a partir del cual podemos calcular lo que se conoce como la población electrónica. Luego veremos que ese número cuántico principal pues es seguido por un valor denominado número cuántico azimutal, llamado también subnivel. Existen varios tipos de subnivel y además estos tipos de subniveles, pues a estos tipos de subniveles se les asignan una serie de valores que vamos a estudiar también. Luego veremos lo que son los números cuánticos magnéticos y de spin, que sí, efectivamente pues no aparecen en ese orden en la diapositiva, pero eso es lo que vamos a tocar antes de poder referirnos a lo que se conoce como la configuración electrónica. Esta configuración electrónica pues está basada en una serie de principios y reglas, dentro de los que se destacan el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Finalmente, con la configuración electrónica seremos capaces de llevar a cabo entonces lo que se conoce como el diagrama de orbital. Obviamente, para poder referirnos adecuadamente a estos conceptos que acabo de mencionar, tendremos que repasar una serie de conceptos que vimos anteriormente. Dentro de esos conceptos, pues tenemos lo que es la definición de un átomo. Probablemente recordarán de nuestra clase pasada que un átomo es la partícula funcional de la materia, es decir, es la partícula más pequeña de un átomo que todavía mantiene las propiedades de un átomo. ¿Existen partículas más pequeñas que un átomo? Sí, claro que sí. Las partículas que lo forman, por ejemplo, son mucho más pequeñas todavía. Recordarán ustedes que hablábamos sobre las partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones. Obviamente son más pequeños, pero no son exclusivos de ningún átomo en particular. Todos poseen electrones, protones y neutrones. Por lo tanto, no son, por decirlo así, una parte funcional de un elemento en particular. Para nosotros, una de las cosas que vimos en la clase pasada también es el hecho de que mientras los protones y los neutrones están ubicados en el núcleo atómico, perdón, los electrones dijimos que estaban ubicados en la órbita nuclear, es decir, orbitando el núcleo. Esta es una información necesaria, pero no es suficiente. Para nosotros en esta parte pues va a ser fundamental entender cómo están organizados los electrones. Y a esto se debe a que la naturaleza de un átomo depende de su número atómico. Es decir,
Cuando hablamos de un átomo, un cierto número de protones en el núcleo, automáticamente estamos definiendo a qué elemento pertenece el átomo que posea ese número de protones en su núcleo. Pero el comportamiento químico, es decir, de qué manera ese átomo reacciona, con qué otro átomo de cuál otro elemento él va a reaccionar o con cuáles no reacciona, entonces eso depende de lo que se conoce como la distribución electrónica. Entonces, es importante también repasar brevemente lo que es el modelo de nube de electrones, de la nube de electrones. Ustedes recordarán que cuando hablamos sobre los distintos modelos atómicos, el último, el más adecuado hasta ahora, es el modelo propuesto por Werner Heisenberg, cuya foto aparece ahí, Premio Nobel de Física en el año de 1932, y sobre ese modelo es que se fundamenta la teoría atómica moderna. Pero ¿qué sucede? Ese modelo era descrito, nosotros no lo hicimos así en clase porque obviamente eso sale fuera del alcance, de la proyección de lo necesario, de lo que es necesario saber en nuestras clases. Pero ese modelo en realidad se basaba en una compleja ecuación que se denomina función o ecuación de onda, que como ustedes verán a continuación, pues tenemos ahí. Ese primer recuadro en la parte superior derecha pues nos muestra la ecuación de onda de Schrödinger y como vemos esa ecuación plantea principalmente lo que dice ahí debajo, aunque lo dice en inglés en el recuadro inferior derecho, es decir, esa función de onda depende de una serie de valores y esos valores son también funciones y esas funciones se conocen como, que es lo que nosotros conocemos como los números cuánticos. Resolveremos nosotros, utilizaremos propiamente dicho una ecuación como esta. La realidad es que no, por lo menos no a este nivel. Solamente es importante saber que esa ecuación, tal y como dice el texto que ustedes tienen ahí a mano izquierda, pues da lugar a unos valores que constituyen la mejor forma de describir los electrones que hablábamos en la diapositiva pasada. Entonces, así como los planetas del sistema solar sabemos que orbitan alrededor del Sol, un detalle importante que vale la pena aclarar, aunque me imagino que muchos de ustedes lo saben o deberían saberlo, pues en realidad los planetas no describen órbitas circulares, sino elípticas. Describen elipses alrededor del Sol, pero para nosotros simplificar el modelo, pues vamos a suponer por un momento que esas órbitas son circulares. Reitero, sabemos que no lo son, pero para cuestión del estudio, pues vamos a hacer esa suposición. Entonces, fíjense lo que dice ahí, que así como los planetas orbitan a distintas distancias alrededor del Sol, los electrones también giran a distintas distancias. Estas distancias son distancias fijas, denominadas capas o niveles de energía. Un detalle importante que vale la pena aclarar aquí es que así como los planetas no describen órbitas circulares, pues los electrones tampoco describen órbitas circulares alrededor de los núcleos atómicos. Es importante entender eso, pero nosotros lo vamos a simplificar el estudio, vamos a partir de esa suposición de que son más o menos circulares para poder aplicarlas al modelo que vamos a utilizar para explicar lo que son los números cuánticos. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la siguiente diapositiva. Estas capas o niveles de energía son los que constituyen el primer número cuántico. ¿Qué es el número cuántico principal? Es simplemente un valor que indica el número de nivel en el que se encuentra un electrón. Los niveles se identifican mediante números enteros positivos que van
desde n igual 1 para el nivel que está más cercano al núcleo hasta n igual a 7 para el más alejado. Y en esos niveles de energía, pues no puede haber cualquier número de electrones. Hay un número máximo de electrones que puede haber en cada uno de esos niveles, y ese número máximo es lo que se conoce como ese número máximo, viene dado por la expresión 2n al cuadrado, donde n es el número de nivel. Pero eso vamos a verlo gráficamente en la siguiente diapositiva. Fíjense que en la siguiente diapositiva nosotros tenemos una especie de diagrama general de lo que sería un átomo. Podemos ver que en el centro tendríamos el núcleo y vemos lo que son los distintos niveles de energía. Como ustedes podrán apreciar, el primer nivel es la distancia fija, en la cual podemos encontrar electrones que está más cercana al núcleo. Fíjense que en la diapositiva aquí, este sería el primer nivel de energía. Entonces los niveles están, o esas distancias fijas, están numeradas desde la más interna, es decir, la más cercana al núcleo, hasta la más externa. No todos los átomos contienen todos estos niveles, pero esa gráfica les indica a ustedes que el número menor de niveles que puede tener un átomo es 1, ¿lo ven? Y el número mayor de niveles que puede haber, que puede existir, es 7, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Esos niveles tienen un número fijo de electrones que ellos pueden que ellos pueden sostener. Es decir, hay un número de electrones que pueden coexistir en cada uno de esos niveles. Y ese valor, ese número de electrones, viene dado por esa fórmula 2n al cuadrado. Por ejemplo, en el nivel donde n representa el número de nivel. Por ejemplo, en el primer nivel de energía, n es igual a 1. Si usted sustituye en la expresión 2n al cuadrado, 2 a n por 1 le va a dar 2 por 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Nos va a dar 2. Recuérdense, no tengo la oportunidad de preguntárselos directamente aquí, pero ustedes recordarán que la potenciación en una expresión como esta, al reducirla, la potenciación tiene preferencia sobre la multiplicación. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer 1 por 1, 1 por 2, 2. De ahí obtenemos este valor 2 electrones. En el segundo nivel, donde está por aquí, pues ustedes ven que ya n es igual a 2. Sustituimos a n por 2 y ¿qué nos va a dar? 2 al cuadrado, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, en el segundo nivel no puede haber más de 8 electrones en el segundo nivel de cualquier átomo. Es decir, en el primero no pueden haber más de 2, en el segundo no pueden haber más de 8. ¿Podría haber menos de ahí? ¿O podría haber ese mismo número máximo? Por supuesto, claro que sí. En la regla lo que dice es que no puede haber más de ahí. Vemos entonces que el nivel 3, ¿cuál sería el máximo número de electrones que puede haber? Bueno, 2 por n al cuadrado, sustituimos a n por 3 y tendríamos 2 por 3 al cuadrado. Tendríamos que hacer esta parte primero, es decir, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 por 2, 18. Y en el nivel 4, bueno, pues n es igual a 4. Entonces tendríamos 2 por 4 al cuadrado. Hay que hacer 4 al cuadrado primero. 4 por 4, 16 por 2, 32. Y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como el primer nivel o el número cuántico principal. Generalmente en clases yo comparo el número cuántico con direcciones. Es decir, nuestro propósito en la configuración electrónica es decir,
haciendo una especie de analogía, no podemos decir que los electrones viven en ningún sitio porque no son entes vivos, pero lo que es una interesante analogía, entiendo yo. Es decir, si usted le va a enviar una correspondencia a alguien en algún lugar del planeta Tierra, lo primero que tiene que saber es, obviamente, a qué país se la enviará. Porque no va a ser igual enviarla, por ejemplo, a Estados Unidos que a Argentina o que a cualquier país de Europa. Pero esa información, aunque necesaria, obviamente no es suficiente. Entonces, un detalle para recopilar lo que he mencionado sobre los electrones en estas condiciones, pues tenemos esta diapositiva. Los electrones ocupan los distintos niveles, desde los de menor energía, que están más cercanos al núcleo, hasta los de mayor energía. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que tenemos un átomo que tiene 7 protones, es decir, 7 cargas positivas. Sabemos que las cargas positivas están ubicadas ¿dónde? En el núcleo atómico. Bueno, pues si ese átomo tiene 7 protones, tiene que tener también 7 electrones. La pregunta es, ¿cómo están distribuidos? Bueno, de esos 7 electrones, hay una parte de ellos que va a ir al primer nivel. Esos son los primeros en organizar, o que nosotros organizaríamos, obviamente, los más cercanos al núcleo. Pero ya vimos en una presentación, en una diapositiva pasada, vimos que en ese primer nivel solamente caben 2 electrones. Entonces, de esos 7, esos 2 primeros electrones irían al primer nivel. Vamos a ver si podemos ir a esa diapositiva rápidamente para entender de qué estamos hablando, es decir, a la diapositiva pasada. De esos 7 electrones, como ustedes pueden ver aquí, caben 2 en el primer nivel. Bueno, pues esos 2 vendrían aquí. Y los restantes 5, ¿qué harían? Los restantes 5 entonces entrarían en el segundo nivel de energía, donde en realidad caben 8 electrones, pero no es necesario que haya 8. No tienen que haber 8, puede haber menos. Habrían entonces 2 en el primer nivel y 5 en el segundo. Ahí tendríamos nosotros los 7 niveles de energía. Entonces, de esa misma manera, cada uno de esos niveles tiene un cierto número de espacios disponibles que esos electrones van a ir ocupando ordenadamente, desde los de menor energía hasta los de mayor energía. Para nosotros, el número de electrones es importante, ¿cierto? Sin embargo, también es importante saber que en la medida en que los electrones están más alejados del núcleo, pues los consideramos de ser de mayor energía que los que están más cercanos a él. Y como veremos, eventualmente, para nosotros los más importantes van a ser los electrones ubicados en el último nivel, ya que estos son los que van a determinar el comportamiento que va a tener cada uno de estos átomos, es decir, el número de electrones que aparecen en cada uno de estos niveles. Continuamos. De la misma forma en la que estos electrones, reitero, se dividen su número en niveles, pues nosotros también tenemos subniveles de energía. Es decir, un nivel de energía es un espacio, es un área, es un volumen muy grande para ser ocupado por un electrón. De la misma forma que en la analogía que yo recuerdo haber utilizado, no sé si se acuerdan ustedes, sobre la importancia de saber si usted se quiere comunicar con una persona, enviar algo vía correo, este correo tradicional, usted es importante que sepa en qué país se encuentra, decíamos. Sin embargo, esa información no es suficiente. Imagínese usted que
usted sepa que tiene que enviarle algo a alguien y la única información que tiene de esa persona, de la residencia de esa persona, es que vive en los Estados Unidos. Un país que primero es inmensamente grande y además tiene mucha gente. Estamos hablando de alrededor de 325 millones de personas. Entonces, saber que vive en un país es importante, pero no es lo fundamental. Es decir, no, necesitamos más información, no es suficiente para ser más exacto. Entonces, los niveles de energía se dividen en subniveles y el subnivel se denomina el número cuántico azimutal o del momento angular. Este valor indica el número de subnivel y existen 4 tipos de subniveles. Entre n igual 1 y n igual 4, cada nivel tiene tantos subniveles como el número de nivel que le corresponde. Entre n igual 5 y n igual 7, el número de subniveles decrece desde 4 hasta 2. Los tipos de subnivel se representan mediante letras. Como veremos un poco más tarde, lo vamos a comenzar a ver desde ahora. Las letras son S, P, D y F. Y estas letras de hecho tienen un significado. Es decir, la letra S es conocida, significa spherical en inglés. Eso quiere decir que representa un subnivel esférico. La letra P significa principal, la letra D significa difuso y la letra F significa fundamental. Sin embargo, estas letras, reitero, son letras, no son números. Y como este valor se conoce como el número cuántico azimutal o de momento angular, se les asignan los valores de 0, 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, para poder visualizar algo como lo que estamos diciendo mejor, lo que hemos dicho en esta diapositiva podemos verlo en la diapositiva siguiente. Fíjense aquí tenemos un cuadro que nos dice cuántos subniveles hay en cada uno de los niveles. En el nivel 1 hay un solo subnivel de energía. En el nivel 2 habrá 2. En el nivel 3 habrá 3 y en el nivel 4 habrá 4. Por eso decíamos que entre los niveles 1 y 4 el número de subniveles es igual al número de nivel. Sin embargo, fíjense lo que ocurre a partir del nivel 5. Como solamente hay 4 tipos de subniveles, en el nivel 5 pues tenemos que repite el número mayor de subniveles, que es 4, con el nivel 4. En el nivel 6 tenemos solamente 3 subniveles y en el nivel 7 pues tenemos 2. Esos subniveles, reitero, pueden ser de cualquiera de esos tipos: S, P, D y F. A los subniveles S, el número cuántico azimutal que le corresponde es el 0. A los subniveles P, el número cuántico azimutal que le corresponde es 1. Al subnivel D es 2 y al subnivel F el valor es 3. Entonces, los niveles 2 en adelante poseen 2 o más subniveles, pero solo pueden poseer, esto es importante, uno de cada tipo. El subnivel S es el de menor energía, es decir, el más cercano al núcleo en cualquiera de los niveles. Y existen subniveles S, escúchenlo bien, en todos los niveles de energía. El orden de los subniveles, organizados según su energía relativa, es S menor que P, P menor que D y D menor que F. Por tanto, en cualquier nivel, los electrones ocuparán primero ¿qué? Los subniveles S. Una vez estén llenos los espacios de un subnivel S, los electrones irán llenando los espacios correspondientes a los subniveles P, D y F sucesivamente. Yo entiendo perfectamente que esto
probablemente pues no se entienda si usted no ve, es decir, si usted no lo ve de manera gráfica, es un poquito más difícil de entenderlo. Por lo tanto, diseñé la siguiente gráfica con cierto esfuerzo, porque no pude encontrarla en internet. Tenemos una gráfica como esta que más o menos nos ayuda. Fíjense cómo aquí podemos ver, esto es un ejemplo solamente, podemos ver que tenemos aquí el núcleo atómico y tenemos un primer nivel. En ese primer nivel solamente hay un subnivel, y ese subnivel es el subnivel S. En el nivel 2 que tendríamos aquí, tendríamos dos subniveles, tenemos uno S y uno P. ¿Lo ven? En el nivel 3, que sería este que está aquí, 1, 2 y 3, tendríamos entonces tres subniveles. Son los subniveles S, P y D. Pero ya tuvimos un subnivel S aquí, en el nivel 2, y ya tuvimos un subnivel S aquí, en el nivel 1. ¿Cómo yo los distingo? Bueno, pues colocando delante de cada uno de esos subniveles el nivel al cual ellos pertenecen. De esa manera, desde que yo veo 3S, yo sé que estoy hablando del subnivel de tipo S del nivel 3. Entonces tendríamos 3S, 3P, 3D, y en el nivel 4 tendríamos el máximo número de subniveles. Tendríamos un subnivel 4S, 4P, 4D y 4F. En el subnivel 5 tendríamos 5S, 5P, 5D, 5F. En el subnivel 6 tendríamos entonces 3. Recuerden que hay solo 3 subniveles, 6S, 6P y 6D. Y en el subnivel 7 solo tendríamos 2, 7S y 7P. Pero de la misma forma en que los niveles se dividen en subniveles, estos a su vez se dividen en una expresión más pequeña todavía, que son los llamados orbitales. Es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ustedes pueden ver que los niveles se dividen en subniveles y los subniveles se dividen en orbitales. El número cuántico magnético es lo que se conoce como el orbital y se define como la posición más probable en la que podemos encontrar un electrón en un átomo. Cada tipo de subnivel tiene un número fijo de orbitales. De esa manera, un subnivel de tipo S, del nivel que sea, poseerá un solo orbital, es decir, una sola posición más probable en la que podremos encontrar electrones. Los subniveles de tipo P poseen 3 orbitales, los D poseen 5 orbitales y los F poseen 7. Generalmente representamos estos orbitales de distintas maneras. Los representamos de una forma gráfica, como ustedes pueden ver aquí, mediante un cuadro, un pequeño cuadrito. A veces puede ser también un círculo o simplemente una raya. Aún no hemos dicho, yo no he tocado esa parte ahí, qué es lo que colocaríamos ahí adentro, dentro de esos cuadrados, de esos círculos o de esas rayas, para indicar el número de electrones que hay. Pero así se representan, reitero, los orbitales. Y estos orbitales pues tienen una capacidad fija de electrones. Cada uno de esos orbitales pues puede tener dentro de sí, puede albergar a no más de 2 electrones. Entonces, veamos entonces este cuadro en la diapositiva siguiente. Fíjense que aquí tenemos el tipo de subnivel y sus valores de L, es decir, su número cuántico azimutal asignado. Un subnivel de tipo S, hace un momentito yo les decía que solo tiene un orbital, pero en ese orbital caben no más de 2 electrones. Por lo tanto, en cualquier subnivel de tipo S, el mayor número de electrones que puede haber
es 2. ¿Podría haber 1? Claro que sí. ¿Podría no haber electrones en lo absoluto? Claro que sí. Pero esto me dice a mí que no pueden haber 3, 4, 6, 10 o 1000. No pueden haber más de 2. En un subnivel de tipo P, cuyo valor de L es 1, en estos subniveles no hay un solo orbital, sino hay 3. Y como en cada orbital caben 2 electrones, 2 por 3 me va a dar 6. Un subnivel de tipo D, cuyo valor de L es 2, pues tiene 5 orbitales, 2 por 5, 10, y eso me va a dar ese número de electrones. Y un subnivel de tipo F, cuyo número cuántico L es igual a 3, pues tiene 7 orbitales, y 7 por 2 es igual a 14. Vamos a ver otra gráfica, otra tabla en la siguiente diapositiva, para que ustedes entiendan más o menos de qué estamos hablando. Fíjense que en el nivel 1 solamente hay un subnivel de tipo S y solamente pueden haber 2 electrones. Generalmente en la configuración electrónica el número de electrones en cada subnivel se representa como un superíndice. Reitero, esto que está aquí, ese valor que está ahí, no es un exponente. Ahí no dice S al cuadrado, ahí no dice S por S. Ahí dice que en ese subnivel de tipo S pues hay 2 electrones. Mírenlos ahí donde están representados. En un nivel 2, ¿cuál es el máximo número de electrones que podríamos tener? Bueno, ¿recuerdan la fórmula 2 por 2 al cuadrado, que nos daba 8 electrones? Bueno, pues es por esto. Porque en un nivel 2 tenemos un subnivel de tipo S y un subnivel de tipo P. Aquí solamente hay un orbital y aquí hay 3. Y en cada orbital caben 2 electrones, por lo tanto aquí cabrán 2 electrones. Y en el subnivel de tipo P, que tiene 3 orbitales, tenemos albergue para 6 más. 2 más 6, por eso nos daba 8 la fórmula aquella. No sé si se acuerdan. En el subnivel 3, pues tendríamos 3 subniveles, un S, un P y un D. Ya sabemos cuántos electrones caben en los subniveles S y P. En el subnivel D, pues caben 10. Perdón, porque tiene 5 orbitales, cada uno con capacidad para 2 electrones, y 5 por 2 nos va a dar 10. 2 más 6 más 10 es igual a 18. Y en el nivel 4 tendríamos 4 subniveles, S, P, D y F. Y eso nos va a dar entonces 2 electrones en el subnivel S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. Eso nos va a sumar 32 electrones en total. Entonces, es importante que sepamos también que los orbitales pertenecientes a un mismo subnivel se diferencian con valores asignados a todos los orbitales de ese subnivel. Es decir, si yo decía hace un momentito que el subnivel de tipo P tiene 3 orbitales, pero cuando yo vaya a referirme a uno de ellos, ¿cómo puedo referirme a ese específicamente y estar seguro de que no me estoy refiriendo a otro? Bueno, mediante unos valores que son asignados. Y estos valores que asignamos son enteros positivos que van desde menos L hasta más L, pasando por 0. Cada orbital puede acomodar a no más de 2 electrones, decíamos ya, y estos deberán diferir en el valor del último de los números cuánticos. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva a qué nos estamos refiriendo. Es una tabla. Recuerdan que hemos dicho ya que los subniveles S poseen un solo orbital. Bueno, pues miren cómo estamos representando ese orbital. Ahora bien, ese orbital, por decirlo de alguna forma, el apartamentito donde viven los electrones, perdón, este apartamentito donde viven, ¿qué número es? Bueno, dice la regla que para numerar este orbital
tenemos que tomar el valor que vaya desde menos L hasta más L, pasando por 0. ¿Recuerdan ustedes que el valor de L asociado a un subnivel S era igual a 0? Dijimos S, su número cuántico es 0, P1, D2 y F3. Estos que están aquí son los números de orbitales que tienen. Entonces, ese único orbital que tienen será asignado un valor que va desde menos 0 hasta más 0, pasando por 0. ¿Cuál valor será ese? Entonces, el 0, obviamente. El subnivel de tipo P tiene 3 orbitales. Recuerden que el valor de L de subnivel para P es igual a 1. Pues entonces esos 3 orbitales serán numerados desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. Por lo tanto, mírenlos ahí los 3 orbitales con los valores menos 1, 0 y 1. En la... Perdón. En la siguiente, el siguiente subnivel es el subnivel de tipo D. Y ese subnivel tiene 5 orbitales. Esos 5 orbitales están representados ahí. Fíjense dónde están todos. ¿Cómo los numeramos? Bueno, pues tomamos el valor de subnivel correspondiente a un subnivel de tipo D, que es 2. Y decimos que estos valores van desde menos 2 hasta más 2, pasando por 0. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Finalmente, el subnivel de tipo F, el valor cuántico que se le asigna es 3. Recuerden, entonces, tiene 7 orbitales. Esos orbitales están siendo numerados desde menos 3 hasta más 3, pasando por 0. De esa manera, pues es como todos son numerados. Solamente nos faltaría entonces un número cuántico más. Y ese número cuántico se denomina el número cuántico de spin. La palabra spin en inglés significa giro o rotación. Y este valor, el número cuántico de spin en nuestro caso, indica la orientación del giro o rotación de los electrones dentro de un mismo orbital. ¿Recuerdan ustedes que nosotros decíamos hace un momentito, vámonos a la diapositiva pasada, a la anterior? Ustedes recuerdan que dijimos que en estos orbitales, esos que estamos representando con estos cuadrados de color blanco, que ahí caben no más de 2 electrones. ¿Recuerdan ustedes la carga de los electrones? ¿Qué tipo de carga tienen? Los electrones tienen todos carga negativa. Pero cuando tienen carga negativa, tienden a repelerse. De la única forma en la que es posible en cualquiera de esos subniveles tener 2 electrones es porque posean rotaciones distintas. Es decir, números de spin distintos. A eso es que nos referimos aquí. Es decir, un objeto que rote, si rota sobre un eje determinado, solamente puede hacer 2 cosas. O rota de derecha a izquierda, o rota de izquierda a derecha. ¿Con cuáles valores representaríamos esa rotación? Bueno, pues obviamente los primeros físicos que estudiaron este tipo de cosas asignaron los valores de más 1/2 y de menos 1/2 a cada una de estas rotaciones. Repito, ese más 1/2 o ese menos 1/2 no significa que usted va a dividir 1 entre 2 para que le dé 0.5. Eso no significa que usted va a utilizar esa fracción para multiplicarla por algo más. Eso simplemente significa la orientación de una rotación. Por lo tanto,
Si nosotros decimos que más un medio representa rotar de izquierda a derecha, menos un medio representará que rotar de derecha a izquierda. Los electrones pueden tener espines positivos. Pero contradice eso lo que habíamos hablado sobre los electrones, sobre su carga. No, los electrones tienen carga negativa. Sin embargo, si yo definí previamente que rotar de izquierda a derecha era un spin positivo, bueno, pues un electrón puede tener un spin positivo, aunque su carga, reitero, sea carga negativa. ¿Cómo representamos los electrones que giran en la dirección que hemos llamado positiva? Es decir, en la dirección que hemos escogido como positivo medio. Lo vamos a representar, miren cómo, mediante flechas que por convención se colocan apuntando hacia arriba. ¿Cuáles? Los que tienen espines positivos, y los de spin negativo lo representamos con flechas que están apuntando hacia abajo. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense estos orbitales donde tenemos electrones con spin positivo 1, y el que está en el mismo orbital, bueno, pues tiene que tener spin negativo. Eso es la única manera de que podemos tener dos electrones tan cerca, conviviendo tan cerca, y que ellos que tienen carga negativa pues no se repelan uno con otro. Es decir, que puedan efectivamente estar ahí. Fíjense que hay un positivo aquí, hay un positivo aquí y hay un negativo aquí solamente. Este orbital no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a necesitar para la clase próxima, pero este orbital donde hay ya el máximo número de electrones que puede haber en él, se denomina orbital apareado o lleno. Mientras que el orbital que solamente contenga uno de los dos electrones que puede poseer se denomina orbital desapareado o semilleno. Es importante indicar que de la misma forma en que estos orbitales se denominan apareados o desapareados, así también se denominan los electrones. Es decir, estos dos electrones, por estar en un orbital apareado, se van a determinar o se van a llamar o se van a calificar como electrones apareados. Mientras que este, que está en un orbital desapareado o a medio llenar, entonces este electrón per se se va a denominar un electrón desapareado. En el último de los casos, pues tenemos un orbital vacío. Dos electrones solamente pueden coexistir en un mismo orbital si poseen distintos valores de spin. Ya lo dijimos, en un mismo orbital, si un electrón tiene spin positivo, el siguiente que llegue a él, a ese orbital, tiene que tener spin negativo. Y a los electrones de spines opuestos que ocupan un mismo orbital se les denomina electrones apareados. Fíjense que hablamos ya de eso, lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, continuamos con esta gráfica. Imagínense ustedes que tenemos en una configuración determinada un solo electrón. ¿Cómo entrará ese electrón? Entrará con spin positivo. Si en lugar de un solo electrón en ese último bloque, es decir, un bloque de subniveles de tipo P, yo intuyo que es un subnivel de tipo P porque tiene 3 orbitales y sabemos que los subniveles P tienen 3 orbitales. Si en ese mismo subnivel en lugar de uno entraran 2 electrones, bueno, pues fíjense que no vienen a llenar, el siguiente electrón no viene a llenar aquí de una vez, sino que el siguiente electrón entra con el mismo spin, pero en un orbital distinto. Lo mismo ocurre aquí. Para que aparezca aquí un electrón rotando, es decir, con un spin negativo, ¿qué ha sido necesario primero?
que haya 3 electrones con espines positivos en la parte superior. Fíjense cómo van entrando los últimos electrones, llenando aquí primero, llenando aquí primero, llenando aquí después. Entonces tendríamos que primero entran los positivos y después entran los de spin negativo. Es importante recordar eso. Si se tienen 4 números cuánticos de cada uno de los electrones, especialmente los de su capa más externa, podemos llegar a conclusiones importantes sobre su comportamiento químico. Ahora, esto es un problema. Imagínense ustedes un átomo que tiene muchos protones, tendrá muchos electrones. Yo lo que estoy diciendo aquí es que cada uno de esos electrones es representado mediante 4 valores, es decir, su posición es descrita y su rotación es descrita mediante 4 valores. Y si ese átomo tiene, por ejemplo, 50 electrones, 50 por 4, estaríamos hablando de 200 valores distintos. Entonces, aunque es importante saberlos, pero eso es un poco laborioso. ¿Cómo podríamos nosotros organizar esa información de esos 4 números cuánticos de cada uno de los electrones? Bueno, pues precisamente por eso es que tenemos lo que se conoce con el nombre de configuración electrónica. La configuración electrónica es una descripción abreviada de la distribución de los electrones alrededor de los núcleos atómicos de un elemento. Y para eso utilizamos los números cuánticos de esos electrones. La configuración se rige según un diagrama que veremos más tarde y que se denomina el diagrama de Moller, y se basa en una serie de reglas o principios que gobiernan esa distribución que ya dijimos que se llama el diagrama de Moller. Y esas reglas y principios son fundamentalmente los siguientes. El primero es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese principio establece simple y llanamente que es imposible definir para un electrón de forma simultánea la velocidad a la que se mueve y su posición. ¿Por qué? Porque para usted poder dar su posición, para usted poder verlo, entre comillas, tiene que incidir sobre él. Eso es lo que dice en realidad, aunque esa diapositiva no lo menciona ahí. Tiene que incidir sobre él un fotón de energía, es decir, una cantidad fija de energía. Y cuando a diferencia de un objeto macro, a diferencia de nosotros, cuando esa partícula energética golpee al electrón, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a acelerar. Y entonces va a ser imposible conocer su velocidad. Algo como esto es lo que plantea el principio de incertidumbre. No se pueden conocer simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. El siguiente principio es sumamente importante, se denomina la regla de Hund, y la regla de Hund es la base del diagrama que vamos a ver, el llamado diagrama de Moller. Esta regla establece que al llenar orbitales de igual energía, pues los electrones se distribuyen con sus espines paralelos, es decir, separados o desapareados, que fue precisamente lo que nosotros veíamos en una diapositiva anterior. Déjenme ver, creo que era la diapositiva número 24. Vamos a ir a una anterior, a una diapositiva 24, que es esta. Y mírenlo aquí. Por eso yo les decía que los 3 primeros electrones que entrarán, miren, con orientación positiva, pero entra uno aquí y uno aquí. Primero entran los positivos y después que están todos semillenos de un mismo subnivel, entonces es que comienzan a llenarse si aparecen más electrones para hacerlo. Fíjense que entra un negativo ahí y un negativo ahí. Eso es fundamentalmente lo que decíamos en la diapositiva anterior, que creo que era la número 27. El principio de exclusión de Pauli establece que es imposible
que dos átomos tengan el mismo grupo de números cuánticos. En otras palabras, pueden dos electrones, eso es un error ahí, perdón. Ahí dice dos átomos, debería decir dos electrones. Es imposible que dos electrones tengan el mismo grupo de números cuánticos. A eso es que nos referimos. Por ejemplo, yo puedo decir perfectamente, es posible que haya dos electrones en un mismo nivel de energía. Claro que sí, claro que es posible. ¿Es posible que esos electrones estén en un mismo subnivel? Claro que sí. Por lo tanto, tendrían el mismo número de nivel y tendrían el mismo número de subnivel. ¿Sería posible que estén en un mismo orbital? Claro que sí. Podrían estar en un mismo orbital. Pero si están en el mismo nivel, el mismo subnivel y en el mismo orbital, entonces tienen que diferir en el cuarto valor. En el cuarto valor, que en este caso sería el número de spin. Entonces, nuestra siguiente diapositiva nos muestra cómo se escribe una configuración electrónica. Fíjense que ahí decimos que la configuración consiste en describir mediante una serie ordenada, y luego vamos a ver cómo se ordenan, de términos, el nivel, el subnivel y de manera implícita el orbital y de hecho el spin también de cada uno de los electrones del átomo en cuestión. Por ejemplo, miren, eso que está ahí es una distribución electrónica. Esto es una configuración electrónica. ¿Qué significa ese 1 que está ahí? Bueno, que en el primer nivel, subnivel S, habrían 2 electrones. En el nivel 2, subnivel S, habrían 2 más. Pero acuérdense que el nivel 2 tiene 2 subniveles, uno S y uno P. ¿Se ve? Entonces, en el subnivel 2 cabrían, en el subnivel S cabrían 2 y en el subnivel P cabrían 6. En el nivel 3 tendríamos 3 subniveles, S, P y D. Bueno, pues aquí tendríamos 2 en el subnivel S, 6 en el P y 5 en el D. Y en el nivel 4 tendríamos 4 subniveles, pero en este caso los otros 3 subniveles, el P, el D y el F, están vacíos. Por eso solamente aparece este término, el término 4S. El hecho de que aparezca 4S al cuadrado antes de 3D, pues tiene una motivación, pero no la vamos a ver inmediatamente, sino un poquito más tarde. Entonces, en realidad, esto de configuración electrónica puede entenderse, o cada uno de estos términos pueden entenderse, si nos concentramos en un solo de esos términos. Por ejemplo, imagínense ustedes que uno de esos términos sea 3D5, uno de los términos de la configuración electrónica. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que esos 5 electrones estarán en un nivel 3, subnivel de tipo D. Pues entonces veamos, ¿será algo como esto? Fíjense que aquí tendríamos, como es un subnivel D con 5 subniveles, tendríamos uno con 4 subniveles, con 5 orbitales, quise decir. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente aquí hay 3 subniveles. En un subnivel de tipo D significa que ya hubo un subnivel S y un subnivel P. ¿Se entrarán esos electrones así? Bueno, pues la realidad es que no. ¿Y qué tal si los organizamos de forma distinta? Algo como esto. ¿Entrarían estos electrones de esa manera? Bueno, si la primera estuvo mal, por esas mismas razones, las mismas de la primera, tendríamos que esta también está mal. Es una forma errónea de representar esos 5 electrones que hay en ese subnivel D, en esos 5 orbitales de ese subnivel. Pero ¿qué tal esta? ¿Será esa la representación correcta? Bueno, pues aunque aquí hay electrones apareados y desapareados,
En ese sentido eso está bien. Realmente hay un error aquí, y es que los electrones tienen que entrar todos los de spin positivo primero antes de que entren los de spin negativo. Por lo tanto, esta opción, aunque usted no lo crea, también está equivocada. La última opción sería esta. Esta sí sería la forma correcta de representar esos 5 electrones que tendríamos en ese subnivel de tipo D del nivel 3. Nosotros eventualmente tendremos que hacer esa distribución electrónica que aparece ahí a la derecha, que se denomina el diagrama orbital o el diagrama de orbitales. Es otra forma de representar gráficamente la distribución electrónica de un elemento. Por lo general, solamente lo hacemos para el último nivel. Pudiéramos hacerlo para todos, pero en realidad lo hacemos para el último de ellos. Y podríamos ver 2 ejemplos breves de configuración, uno para el Z6 y uno para el Z8. Fíjense que para el Z6, si el valor de Z, es decir, el número atómico, es igual a 6, significa que ese átomo, este que está aquí representado, tendría 6 protones. Pero como los átomos son normalmente neutros, entonces si tiene 6 protones deberá también tener 6 electrones. La pregunta es cómo estarían organizados esos electrones. Sencillo, en el primer nivel, el subnivel de tipo S, habrá 2. Ahí hay 2 de los 6. En el segundo nivel de subnivel de tipo S habrá 2 y se llenó, igual que aquí, que de aquí con 2 se llenó, pasaron los electrones a llenar aquí, van 4, nos quedan 2 y esos 2 electrones pasan entonces aquí al subnivel de tipo P y se colocan 2 de ellos ahí. ¿Cómo los representamos? Bueno, ahí lo pueden ver. 2 electrones aquí, apareados. Ese es el subnivel 1s2. El 2s2, mírenlo ahí, 2 electrones más. Y el 2p2, fíjense ahí cómo apareció. Si en lugar de z igual 6 hacemos z igual 8, la única diferencia es que en el último término, en lugar de 2 electrones, tendríamos 4 de los 6 que pueden haber. Por lo tanto, esa sería la distribución 1s2, 2s2, 2p4, y tendríamos una distribución más o menos parecido a esto que tenemos aquí. Entonces, la configuración electrónica, en resumidas cuentas, y el diagrama de orbitales persigue distribuir los electrones, mostrar los electrones de forma ordenada y distribuida, para que se entienda entonces, como podremos ver más tarde, más luego en otra de nuestras presentaciones, podremos ver el uso que tendría esto para poder definir cómo se comporta un electrón en particular. Entonces, viendo esa parte de ahí, vamos a hacer unos ejercicios, indicar algunos ejercicios. Yo les pediría a ustedes que, por ejemplo, copien y detengan la grabación aquí. ¿Para qué? Para que ustedes al detener la grabación tengan la oportunidad de copiar esos problemas y puedan intentar hacerlos. Esos 3 problemas se basan en la configuración y su respuesta pues la veremos a continuación. En mi caso, reitero, detenga la grabación ahora, detenga este video en este momento, realice esos ejercicios usted con lo poco o lo mucho que haya entendido y proceda entonces a comparar con las respuestas que veremos a continuación. En primer lugar, determinar la configuración electrónica de los primeros 10 elementos, los primeros 10 valores de Z de la tabla periódica, pues nos daría algo como esto. Fíjense que en cada uno de estos ejercicios pues tenemos, yo he tratado de dar la configuración electrónica para cada uno de los elementos
cuyo número atómico está ahí en negritas, he tratado de dar la configuración de manera subrayada. Entonces, para un átomo que solo tiene un protón, tiene un solo electrón, ¿dónde estaría ubicado ese electrón? En nivel 1, subnivel S. En el único orbital que hay, bueno, pues solamente él está solito ahí. Un elemento que tenga número atómico 2. Entonces, ¿cómo ese elemento tiene esos electrones? Bueno, en ese mismo primer nivel que mencionábamos, subnivel de tipo S, estarán esos 2 electrones. ¿Por qué? Porque en ese nivel caben 2 electrones. Ahora, si en lugar de 2 tuviéramos 3, bueno, pues esos 3 electrones, ¿cómo estarían distribuidos? Los primeros 2 exactamente igual que el caso anterior. Ese último, como ya estaría lleno el nivel 1, pasaría entonces al nivel 2 y entraría en el 2S1. El nivel 4, o mejor dicho, el valor de Z, perdón, igual a 4, pues podríamos verlo de esa forma. En el primer nivel, subnivel S, entrarían 2, se llena y pasa al nivel 2, llena el subnivel S también, 1S2, 2S2, que es congruente con lo que hemos dicho desde la unidad número 14, o mejor dicho, la diapositiva número 14, si yo mal no recuerdo. Vamos por la 34, volvamos a la 14. Recordarán entonces esto que está aquí, ese orden. Eso es lo que hemos estado tratando de seguir, por lo menos en estos ejercicios. No siempre lo seguiremos, pero en estos, ese es el que estamos siguiendo. Primero 1S, después 2S, 2P, después 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, y así sucesivamente. Entonces volvemos a la presentación número 37, si mal no recuerdo, ¿verdad? La 37. No era la 37, obviamente. Estamos en la 34. Y la diapositiva número 34. ¿qué es esta? Entonces, si ustedes desarrollan lo que hemos visto hasta ahora, pues deben obtener algo como eso que está ahí. La pregunta anterior y la diapositiva anterior era: provea la configuración electrónica del elemento cuyo número atómico, se deslizó una S ahí, cuyo número atómico es Z igual a 3. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, que es esta. Eso que he marcado con la letra B ahí sería la respuesta. Nivel 1, subnivel S, habrían 2 electrones. Nivel 2, subnivel S, habrían 2 más. Nivel 2, subnivel P, habrían 6. Nivel 3, subnivel S, hay 2. Y nivel P, nivel 3, subnivel P, ahí habría 1. Ahí tendríamos entonces la configuración electrónica correspondiente. Pero si nos vamos a la anterior diapositiva, yo puedo hacer también esta pregunta. Determine la identidad del elemento cuya configuración electrónica aparece a continuación. Fíjense que ahí tenemos la configuración una configuración electrónica. Yo puedo preguntarle a qué elemento pertenece. En realidad existen 2 formas de hacerlo. La primera es simple y llanamente sumando los superíndices. Vamos a sumarlos. 2 más 2, 4 más 6, 10. Más 2, 12, más 5, 17. ¿Qué me dice a mí que tenga ese átomo ahí 17 electrones? Probablemente no me diga mucho, pero hay algo una información que sí me da.
Y es que si aquí hay 17 electrones, ese átomo debe tener también 17 protones. Es decir, que su valor de Z es igual a 17. Su número atómico es igual a 17. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es simplemente irme a la tabla periódica y buscar el elemento cuyo Z sea igual a 17. Miren, ese es el valor de Z en esta tabla periódica. 17 debe ser el cloro. Este es un método, ese es el método más fácil, aunque también hay otro procedimiento que yo pude haber usado para adivinar cuál es el elemento, y se los voy a mostrar ahora. Si ustedes se fijan bien, el último término en la configuración de este elemento me da un sinnúmero de datos acerca de la naturaleza del elemento. Ese 3 que está ahí, ¿saben qué significa? Que el último de los electrones que ocupa ese átomo, el último, el de mayor energía, si usted quiere llamarlo así, está ubicado en el nivel 3, que está ubicado en el subnivel P, y además que es el quinto de los electrones que entró ahí. Bueno, pues ¿sabe qué? Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vemos que la tabla periódica en realidad no se ve muy bien, se ve aquí en esta parte de aquí. Los elementos están divididos en bloques. ¿Ven eso que está ahí? Aunque quizás no se vea, no se visualice muy bien, eso significa, jóvenes, que esas dos columnas de ahí forman lo que se conoce como el bloque S. ¿Saben por qué? Bueno, pues porque todos los elementos que están aquí, su configuración electrónica, que dicho sea de paso aparece aquí en cada uno de ellos, su configuración electrónica termina en S1. Para este, su único término sería 1S1. Para el que está aquí sería 2S1. Para el que está aquí 3S1. Para el que está aquí 4S1 y así sucesivamente. Estos que están aquí tienen valor, todos terminan, su configuración toda termina en SS2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2. Por eso ese bloque se llama de esa manera. Estos que están aquí son los llamados metales de transición. Y este bloque que está aquí, el bloque P, es importante porque el hecho de que el último término de la configuración, recuerdan, era 5P5, 5 o 3, creo que era 3, en la diapositiva número 33. Vamos a verlo aquí. En la diapositiva 33, estamos en la 35. Mírenlo ahí, el último término era 3P5. Entonces eso significa, si nos vamos ahora a la diapositiva en la que nos encontrábamos, que debe ser esta, perdón, ustedes pueden ver entonces que todos los elementos del bloque P son todos estos que están aquí. En conclusión, el hecho de que el último término fuera 3 significa que tiene que ser un elemento que está en esa fila de ahí. El hecho de que dijera 3P, ese último término, significa que es un elemento de estos que están aquí. Y el hecho de que diga P5 tenga el valor, el superíndice igual a 5, significa que está en la quinta columna. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, yo puedo usar dos formas distintas para llegar a la conclusión que vimos en la diapositiva anterior, que era que el elemento es el elemento cloro. Entonces, ahora yo les pediría a ustedes que hagan una configuración ustedes.
Otra vez les voy a pedir que detengan el video y traten de hacerla. Si usted se lleva a pie juntillas de lo que yo he explicado aquí, estoy tratando de explicar, usted debió haber obtenido esa configuración que está ahí. Sin embargo, cuando usted revisa la tabla periódica, se va a dar cuenta, donde, dicho sea de paso, están las configuraciones electrónicas. Usted se va a dar cuenta que eso que usted tiene aquí arriba, si eso fue lo que usted obtuvo, eso no está bien, porque no se corresponde con lo que diría la tabla. Entonces viene la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso que está ahí no es la configuración de eso que está ahí arriba? Y la respuesta, pues la vamos a dar también, está en el orden en el que hemos asumido los términos de la configuración electrónica. En otras palabras, nosotros hemos asumido como bueno y válido el modelo que teníamos en la diapositiva 14. En esa diapositiva ustedes recordarán que los electrones llenaban los orbitales en orden, desde el nivel 1 hasta el nivel 7, llenando primero el 1s, después el 2s, 2p, después el 3s, 3p, 3d, después el 4s, 4p, 4d, 4f, después el 5s, 5p, 5d, 5f, y así sucesivamente. Pues no, lamentablemente eso no funciona así. Vamos a volver a la diapositiva 38, creo que es ahí donde nos encontramos, para explicar entonces en qué consiste esto de que estamos hablando. No, en realidad quería ir a la anterior, la diapositiva anterior. Decíamos que la respuesta está en el orden que hemos asumido. Eso que yo acabo de mostrarles de la diapositiva número 14 no es cierto. Eso no es lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros asumimos originalmente que las órbitas eran circulares, perfectas órbitas circulares, cuando en realidad las órbitas primero no son circulares, y además estos círculos que yo tengo aquí son círculos concéntricos. ¿Qué significa que sean concéntricos? Que tienen el mismo centro y están distanciados de forma más o menos simétrica. Pero en la realidad esto no es lo que ocurre. Esto es lo que en realidad ocurre. Es decir, los niveles, mientras más altos están, pues tienden a acercarse unos con otros. Miren la gran distancia que hay entre el nivel 0 y el nivel 1. Entre el nivel 1 y el nivel 2 hay una relativamente gran distancia, pero no hay muchos subniveles entre uno y otro. Entre el nivel 2 y el nivel 3 la cosa se pone más pequeña todavía. Y entre el nivel 3 y el 4, mire, el nivel 4 va prácticamente por encima del nivel 3, prácticamente tocándolo. Y por eso origina que cuando usted tiene algo como lo que veíamos en la diapositiva número 14, cuando usted tiene estos orbitales tan cerca, ellos tienden a solaparse. Por eso es que yo entiendo que, aunque era importante ver este modelo así como estaba, pues probablemente no era lo más adecuado. ¿Por qué? Porque miren lo que va a ocurrir. El nivel 1S, el nivel 1 y el nivel 2 hay mucha distancia. Entre el 2 y el 3 también. Pero entre el nivel 3 y el nivel 4, miren, hay un solapamiento. Y eso impide que yo me aprenda las cosas en orden. Es la realidad. Pero es porque no fue alguien que decidió no hacernos la vida fácil. Es simplemente que la naturaleza no es como debería ser. Y entre el nivel 4 y el nivel 3, miren, hay un solapamiento. Y entre el nivel 4, y el nivel 5, también hay un solapamiento. Y así, en la medida en que usted va aumentando, usted va a encontrar mayores solapamientos. Por lo tanto, este orden no es exactamente el orden que usted pudiera memorizar. Usted sí se puede aprender una serie de reglas,
y en la medida que perdón, transcurre el tiempo, pues usted puede darse cuenta de que, reitero, esos términos no estarían bien organizados. Entonces, para entender cómo tendríamos que hacer esto, cómo tendríamos que hacer una configuración electrónica correcta para un número grande de electrones, pues vamos a necesitar el uso de un método gráfico denominado la regla de Madelung. La regla de Madelung y el diagrama de Moller es exactamente la misma cosa. Es simplemente un procedimiento que nos ayuda a determinar de forma rápida cuál es el orden correcto en el que deben aparecer los términos de una configuración electrónica. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí vemos el principio, en primer lugar, sobre el que se basa esta regla, y vemos a la regla por aquí, debemos verla en acción. ¿Qué ustedes pueden hacer? Bueno, simplemente fijen, copiar. Esta es una tabla que yo doy generalmente en clase. Ustedes tienen que aprendérsela, se los digo desde ya. Pero aprendérsela es una tarea relativamente fácil. Fíjense que yo lo único que he hecho es copiar los niveles del 1 hasta el 7 y he copiado en columnas los distintos subniveles. Ahí copié subnivel S, ¿lo ve? Para el nivel 1 y para el nivel 2 tengo a 2S y 2P. Para el nivel 3 tengo a 3S, 3P, 3D. Ahí faltaría, sí, no, está bien. Y para el nivel 4 tendríamos 4S, 4P, 4D, 4F. Para el nivel 5 tendríamos 5S, 5P, 5D, 5F. Para el nivel 6 tendríamos 6P, 6S, 6P, 6D. Y para el nivel 7 tendríamos 7S y 7P. Ese, jóvenes, sería el orden correcto de llenado para cualquiera de estos elementos, en la configuración de cualquiera de estos elementos. Hay una configuración condensada que es la que ustedes tienen en la tabla. En la medida en que el valor de Z aumenta, la longitud de la configuración también aumenta, pudiendo llegar a ser una cosa larga, una especie de serpiente larguísima de términos. Por lo tanto, como en la tabla no cabe todo esto, lo que se hace es que se toma el símbolo entre corchetes y se agrega la parte de la configuración en la que diferiría el número atómico de un elemento que nos interese con el número atómico del gas noble inmediatamente anterior. Esa es la realidad. Entonces, vemos que vamos a hacer esta suposición como ejercicio. Suponga que deseamos determinar la configuración del elemento Z47. Que me pidan a mí en un examen. Realice la configuración electrónica del elemento Z47. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, simplemente vámonos a la diapositiva, déjenme ver, 2 diapositivas más atrás. Anterior, para no irnos muy lejos. No, esta es la anterior. Vamos a la anterior de esta. Mírenla ahí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a comenzar a copiar términos en el orden en el que aparecen ahí. Primero el 1S. Creo que no mencioné ahorita que después usted tiene esto hecho, es decir, el diagrama de Moller, tiene que tachar con flechas de abajo hacia arriba la línea que esto nos va a representar. Y con esas flechas usted simplemente sigue las flechas para saber el orden correcto de los términos. En cualquier configuración, el primer término sería 1S2, el segundo sería 2S2, el tercero sería 2P6. Luego tendríamos
un 3S2 y luego un 3P6. Es decir, de esa forma nosotros obtendríamos una distribución, vamos a ver, similar a esta. Esa debería ser la configuración electrónica. No sabemos cuál es el Z47, bueno, pues podemos proceder entonces a sumar si está bien hecha, claro, sumar los superíndices que tenemos aquí. Bueno, en todo caso nos daría 47, y para ello lo único que tendríamos que hacer es ir a la tabla, y vamos a ver que en la tabla el Z47, ¿cómo está expresado? Miren bien esta configuración de ahí. Observen que esa configuración y esta son exactamente iguales. Es decir, que esta que está aquí, que es la del criptón, es exactamente, esa de ahí del Z47, es exactamente igual a la del criptón, más estos dos términos. Eso es lo único que los diferencia. Es porque de ahí para atrás son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo yo expresaría la configuración condensada para el elemento Z47? Sencillo, yo lo expresaría de esa forma. Pongo entre corchetes el símbolo del criptón, que es el elemento, el gas noble inmediatamente anterior al que a mí me interesa, y solamente le agrego estos dos términos que están ahí, que son los últimos términos que aquí no se me incluyeron. ¿Se ve? De esa manera entonces usted tendría una configuración escrita tanto de manera bien detallada, bien explayada como esta de aquí, como de la forma condensada, que es la manera en la que aparece en las tablas periódicas. Entonces, ahora ustedes tienen, jóvenes, tienen un par de ejercicios que pueden realizar ahora que se supone que ya ustedes vieron cómo es posible elaborar u obtener la configuración electrónica. Quiero que ustedes realicen esos ejercicios que están ahí, y en nuestra reunión, que eventualmente les estaré comentando o comunicando vía WhatsApp, vamos a ver qué respuestas ustedes pueden obtener para ello. Entonces, visto esto, con esa parte hemos terminado. Les doy a todos las gracias por su participación y los espero para cuando nos toque entonces volver a corregir esos últimos ejercicios. Pasen todos un feliz resto del día.